texto denominado Ley Antimafias, que después vamos a meternos un poco inclusive con esa forma de simplificar lo que se está discutiendo ahí. Totalmente. Pero desde lo que implica, hacia dónde avanza y demás, y hoy además vamos a poder aprovechar esta charla para también contar un poco, profundizar en esta confirmación de la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y un grupo de exfuncionarios. Está en línea el doctor Alejandro Alagia, que uno podría decir tiene como varias ocupaciones. Entre ellos es docente de la UBA, de Derecho Penal de la UBA. Fue profe mío en la maestría en Criminología Mediática de la Universidad Nacional de La Plata. También es fiscal fiscal general en causas de crímenes de lesa humanidad, y ahora está en línea y agradecemos mucho la posibilidad de charlar un ratito. Alejandro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde la radio de la Universidad Nacional de Misiones. Bueno, muchas gracias. Saludos también para los colegas y bueno, misioneros que nos escuchan. Alejandro, en principio te decía un poco fuera de aire, ¿cuál es la impresión que te queda? ¿Cómo podríamos explicar lo que pasó hoy con la confirmación de la condena ahí en casación penal? Creo que es una oleada bastante que ya tiene elementos de sistematicidad, de persecución a opositores políticos, y no hay que... Bueno, el caso de Cristina también se le suma el atentado contra su vida, pero bueno, hay situaciones muy graves en toda América Latina, en general la persecución de presidentes o figuras muy relevantes del campo popular, no solamente en la judicialización punitiva, porque no es que se lleva a Cristina o a Lula o a Correa a tribunales para reparar supuestas perjuicios a la administración. Se trata de procesos penales con castigos muy severos, que muchas veces, bueno, en el caso de Lula fue especializado, Correa creo que está en el exilio todavía, y bueno, otras formas más graves que incluso afectaron también al caso de Cristina Kirchner, su vida en un atentado. De modo que, bueno, y esa realidad que implica que nuestros sistemas judiciales básicamente son sistemas judiciales que implica el sistema de leyes, las leyes como normas, como la doctrina que interpreta esas normas, la doctrina profesoral, o incluso la doctrina en otros países que se hace con precedentes judiciales, facilita este tipo de... son facilitadoras de ese tipo de cómo se interpreta lo que es el sentido del castigo, o lo que debe ser, lo que tiene que cumplir, o el sentido de lo que es la ilicitud, la culpabilidad, como también los sistemas procesales son facilitadores. En el caso de Lula, esto último, los sistemas procesales, fue condenado, la sentencia fue revertida por la Corte. Esperemos que la Corte pueda hacer una revisión crítica del fallo, aunque lo dudo precisamente por esto mismo que describo, es decir, fallos estructurales de los sistemas procesales, que en el caso de Lula, por ejemplo, fue condenado sin un juicio ni oral, ni público, ni jurados, que es lo que debería haber para un homicidio en cualquier provincia de la Argentina, tiene un jurado. Y bueno, en un caso tan grave, sobre todo por lo que representa para los derechos populares o para gran parte
de la población de un país, bueno, la condena es un hecho, bueno, de esa gravedad se puede medir en términos del futuro de pérdida de derechos, retrocesos políticos o sociales. En general, vemos eso, una debilidad en nuestra región, en la Argentina en particular, de los sistemas de derecho constitucionales, los sistemas legales, tanto de la doctrina penal, de los códigos penales como de las leyes procesales que facilitan este tipo de juicios. Así que, bueno, sí, con mucha preocupación. Estos procesos se ven en toda, bueno, Argentina en particular, en América Latina. Así que sí, preocupados y bueno, transmitiendo esa preocupación en la enseñanza y en la política, que son los que tienen responsabilidad de intervenir para cambiar las leyes, aunque los cambios que vemos en los últimos tiempos son para mayores preocupaciones. Claro. Hablemos de eso un poco, Alejandro. Mencionaron la ley antimafia. Claro, ahí, exactamente, ahí quería ir, ¿no? A la ley antimafia. Porque primero ya el nombre provoca un poco de escozor. Cualquiera que haya leído 2 líneas sobre mafia sabe que mafia es el nombre de un sistema específico de delito organizado de un lugar específico de Italia, que tiene muchas otras formas, solo en Italia, ni hablar de lo demás. Digamos, no nos metamos por ahí. Digo, ¿ha tenido la oportunidad de ver este proyecto de reforma que ya tiene aprobación de diputados, las características que tiene y qué puede atacar? Lo vimos porque, bueno, trabajamos también de trabajo de profesor en la facultad de titular y se nos consulta muchas veces a los profesores sobre proyectos de ley, así penales, y cuando me lo pidieron como una reforma a la ley al Código Penal, especialmente como una reforma a un delito específico. Ya tiene un montón de problemas, que es la asociación ilícita, que bueno, le agrega 2 incisos a un delito del Código Penal, esta ley antimafia, que por supuesto describe situaciones graves, organizaciones criminales para matar, para robar, aunque hay otros hechos que también incluye que pueden verse de otra manera, sobre todo porque la ley de drogas es muy amplia e incluye también al que tiene estupefacientes para consumo personal. Se metió la ley entera sin discriminar hay situaciones también de enriquecimiento ilícito, situaciones gravísimas y que, bueno, dádivas, que no abarca únicamente la corrupción grave de funcionarios públicos. Es decir, uno podría decir, bueno, que para los casos más graves sí hay que preocupar, es de preocupación que existan ese tipo de organizaciones y realmente bueno, son un grave problema para un país. Pero no es eso porque para eso están las leyes. Es decir, ya está en la ley, está regulado en la ley de 1983, asociaciones ilícitas que ponen en peligro la vida democrática, la Constitución. No hacen falta en el país leyes lo que menos hacen falta, porque hay un montón, por todos lados hay leyes penales en todos los derechos, el derecho aduanero. Hay penas, en general la pena es un recurso así fantasioso para problemas que la política no tiene respuesta o no encuentra respuesta. Por supuesto también hay castigo para hechos gravísimos, pero no ese es el problema de la ley antimafia ni el nombre que tiene. Cuando vemos más detenidamente, primero nos damos cuenta que las situaciones que describe ya pueden ser abarcadas por otras leyes, por organizaciones que pongan en peligro armadas, o si estas reformas del 83, con el ingreso en la recuperación de la democracia, se incluyeron este tipo de delitos que tienen que ver con organizaciones
militares o paramilitares o con estructuras militares que pongan en peligro los derechos democráticos o la propia Constitución, ¿no? Pero lo que tiene esta ley, que realmente es un gran encubrimiento, no es una reforma a una ley penal, ni es una reforma a una al código, o se introduce un nuevo delito. Lo que cambia es la Constitución, es decir, es un engaño con la cual, reformando una ley, van a reformar la Constitución. No es simplemente ilegal lo que están haciendo la ley antimafia. Es ilegal porque se pretende reformar el estado de sitio constitucional. Claro. Porque esa ley antimafia, más allá del nombre, dispone que un juez, escuchen esto, que un juez, a pedido de un fiscal, o incluso si son temas provinciales, de un gobernador, del Ministerio Público del Gobierno, o el propio gobernador, o un fiscal federal, o el Ministerio de Seguridad, también se incluye Fede Nacional, pueden pedir a un juez que declare que en determinada zona del país, en un territorio, se pueda declarar ese pedazo de país o de territorio dentro del país como una zona, así se llama así, zona de investigación especial, es como una zona liberada, se declara una zona liberada, en donde se suspenden las garantías constitucionales, se suspende básicamente una de las principales garantías constitucionales, que es la prohibición de detener personas sin orden de un juez competente. Nada menos que hasta esa autorización para que la policía o un fiscal puedan detener puede extenderse hasta un mes de prisión. Se puede prisionizar a una persona durante un mes sin orden judicial. Por supuesto que después de los 15 días, esa prolongación requiere la autorización de un juez. Pero lo importante y lo que deben prestar atención los legisladores que están, creo que en estos días se están revisando, si no hoy, estos días están revisando esta ley. Lo que tienen que ver es que se trata de la suspensión de las garantías constitucionales, que solamente el estado de sitio constitucional del artículo 23 lo puede solamente lo puede declarar el Congreso. Las mayorías de un Congreso pueden suspender las garantías. Acá lo puede hacer solamente un juez. Y con esa suspensión de la garantía, bueno, se puede detener a una persona sin orden de juez competente. Por supuesto, al juez se lo tiene que notificar, pero la suspensión de la garantía no está como el estado de sitio. Bueno, se avanza sobre facultad. Un juez asume las facultades del Congreso de la Nación. Se le dan facultades extraordinarias a un juez para suspender garantías, que es el que las tiene que cumplir. Algo inaudito. Nunca vi un proyecto así. Por supuesto, además del parecido, que se trata de la reforma, no hay duda que es la reforma del estado de sitio, es el aspecto que tiene las condiciones, porque en esa ley se mencionan muchos delitos. Se incluye la asociación ilícita para cometer un conjunto de delitos que, bueno, que como dije, son muy graves algunos y otros no tanto, o menos graves, o no son graves. Pero la condición que deben cumplir es que esas organizaciones criminales, que por supuesto no se pueden definir, como señaló recién ahí, muy difícil de definir lo que es una organización criminal, pero suponiendo que se puede definir, la condición la condición que debe cumplir para este estado de sitio ilegal, que un juez declara este estado de sitio ilegal, es que esa organización criminal tiene que impedir, como una situación que describe el propio estado de sitio, debe impedir el gobierno de las autoridades provinciales sobre un territorio. Es decir, digamos que es una de esas organizaciones impediría el ejercicio de la soberanía política sobre un territorio, el dominio del territorio por organizaciones que no son el Estado provincial o nacional. Esa es una situación que también describe
Nosotros el tuvimos estado de acá, sitio. Alejandro, Sí. a principios o mediados de este año, un gran conflicto social en el que confluyeron protestas de docentes, de trabajadores de la salud y de la policía. La participación de la policía en el conflicto social, digamos, porque estaban reclamando salario y demás, fue como la excusa, si se quiere, para pedir, el gobierno provincial pidió la intervención del gobierno nacional, de la ministra de Seguridad, y se constituyó un comité de crisis, donde decíamos, bueno, alertábamos sobre lo que se estaba habilitando con ese comité de crisis, porque lo que planteaban es que acá se estaba subvirtiendo. Esto es peor, perdona que te interrumpa, Sí. pero esto es peor porque se le permite a un juez declarar un estado de sitio con los mismos fundamentos que lo tiene que hacer el Congreso de la Nación en situaciones de conmoción interior, que la ley antimafia habla de perturbación de la tranquilidad pública o de una grave perturbación o atemorización, como una situación de estas organizaciones pueden atemorizar a un grupo entero de una población en un determinado territorio. ¿Qué es la conmoción interior? Sí. Es decir, en los casos de conmoción interior, o que las autoridades de la Constitución, o que no se pueda, como el artículo 23 del Estado de Sitio dice que no se puede ejercer la Constitución o sus autoridades no puedan ejercer la soberanía, digamos, el gobierno sobre un territorio. Bueno, esos son los casos que solamente un Congreso puede, en esas situaciones solamente el Congreso puede declarar, o lo puede hacer el Poder Ejecutivo cuando el Congreso no está en receso, porque luego se tiene que convalidar por el Congreso. Es decir, son decisiones que se pone, que la ley, violando la Constitución, es decir, reformando la Constitución de modo ilegal, bueno, quiere ahora lo loco es que facultar a jueces que también a los jueces no los elige nadie. Claro. Y es otra discusión por la cual nuestros sistemas públicos de administración de justicia son muy vulnerables. Sobre todo la justicia federal, que en ese sentido está mucho más atrasada que la organización de las justicias de las provincias del país federal. Es decir, la organización federal está mucho más avanzada porque reformó los códigos, tiene juicios orales en la instrucción, no existe el juez de instrucción, como Cristina Kirchner llega a juicio porque hay un juez de instrucción que está prohibido en casi todo el mundo, no existen más esos jueces de instrucción. No puede haber, los jueces están para controlar un debate, una audiencia, para hacer cumplir la ley en juicios adversariales, se llama. Lo que ocurrió en ese juicio es equivalente a lo que le ocurrió a Lula. O a Dilma Rousseff. Fue condenado en el escritorio y Cristina Kirchner fue llevada a juicio por un juez de instrucción que no existe, que tiene características medievales. Bueno, ahora, Alejandro, yo quisiera... Es un gran peligro. Quisiera llevarlo a otro ejemplo. Nosotros aquí en Misiones tenemos a Paraguay a metros del otro lado del río, ¿no? Y en el norte paraguayo hay hoy una zona de exclusión donde los derechos civiles están suspendidos y la jurisdicción allí la tiene una fuerza de tarea combinada, ejército y otros más. Es decir, de alguna manera ahí hay un laboratorio donde nos podemos ver. Sí. ¿Hola? Sí, no, decía que de alguna manera ahí esta situación que describíamos de Paraguay, donde hay una región que está bajo el control de una fuerza de tareas conjunta, ejército, policías, etcétera, una zona donde los derechos están suspendidos, tranquilamente ahí podemos ver un espejo o una imagen de un futuro posible si esta ley continúa avanzando. Sí, es lo que sí, bien, describís una situación que puede ser en el futuro habilitada por esta monstruosidad. Es una reforma ilegal del estado de sitio. Espero que, bueno, los diputados, los senadores que ahora lo están mirando,
consulte primero a constitucionalistas, porque lo primero que nos impresión que tuvimos es que no son los profesores de derecho penal, es una reforma en la Constitución ilegal. Que es bastante clara, yo creo que es muy evidente, pero deberían tomarse un tiempo mayor para poder ver lo que... Lo llamativo también es que sea... Parece claro, lo que parece bastante claro. Lo llamativo es que lo está discutiendo el Congreso. Diputados acaba de ceder, digamos, sus facultades. Es verdad, no es un proyecto, tiene media sanción, sí, no es simplemente sí. un proyecto alocado, Sí. sino que lo que más preocupa es que haya tenido media sanción. Eso realmente es alarmante, es un retroceso enorme, que dificulta más la posibilidad de reconstruir un poder judicial, un sistema judicial, de gobierno de los conflictos civiles, penales, laborales, de un modo más democrático, más cercano a la gente, etcétera, ¿no? Sí, probablemente sea en la materia de gobierno que estemos, por supuesto hay muchas deudas de todo tipo, pero desde el punto de vista de la organización institucional, la Corte Suprema, que es el gobierno, es decir, el órgano más importante de esta parte del gobierno judicial, hasta los tribunales civiles, laborales, no existe el juicio oral, no existe... es un atraso y una debilidad también para los derechos, porque es el sistema de justicia donde hacemos valer nuestros derechos y no está organizado para cumplir esa función, es decir, muy lejana a la necesidad hoy de la mayoría de la población, más en estos momentos. Alejandro, queremos agradecerte muchísimo este tiempito aquí en la radio de la universidad. Gracias a ustedes y saludos a todas las misioneras y misioneros. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Alejandro Alagia, docente de Derecho Penal de la UBA. Decíamos tempranito cuando anticipábamos la nota, es uno de los que ha escrito, varios textos. Uno de ellos es el de Introducción al Derecho Penal, justamente. Una de las versiones que hay, los autores Zaffaroni, Alagia y Slokar, para quienes estudiaron Derecho Penal en algún momento. Y después hay otro texto muy